Segunda de Corintios capítulo 2 verso 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Repetimos otra vez. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Padre, gracias por tu palabra. Edifícanos una vez más para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomarse asiento. Vamos a tocar, mire, 5 secretos de la iglesia triunfante. 5 secretos. 5 secretos de la iglesia triunfante. 5 secretos. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que la Biblia dice, hermano, la victoria más grande de la iglesia del Señor se atribuyen obviamente a Dios. Y estas victorias que Dios le da a la iglesia es por medio de Jesucristo, que Él ha pagado el precio por nosotros. El mérito de nuestras victorias es siempre de Cristo. La iglesia del Señor ha triunfado a lo largo y a lo ancho de los siglos. Si la iglesia no se origina en Dios, ya habría dejado de existir hace mucho tiempo más. Sin embargo, gracias a Dios y en Cristo siempre nos hace triunfar. Él siempre nos lleva en triunfo y siempre nos da la victoria. Pero ¿cuáles realmente son los secretos de esa iglesia? Recuérdense que la iglesia de Cristo, cuando desde los comienzos de la historia fue muy atacada por el imperio romano. Usted sabe la historia, la hemos tocado un sinnúmero de veces. Aleluya, pero Dios siempre ha salvaguardado, ¿verdad?, a la iglesia en medio de los tiempos y en medio de tiempos de persecución, de muerte, aún de pandemia, aún de un sinnúmero de cosas. La iglesia siempre ha prevalecido por todas las cosas. El punto número 1 de la iglesia victoriosa es que la iglesia fue edificada sobre la roca. Ese punto sencillo y elemental, pero muy importante que nosotros reconozcamos cuál es el fundamento de la iglesia. Y esto es un temita muy importante porque nosotros tenemos que entender, hermano, que la iglesia tiene que tener como centro a Cristo. Nuestros ejemplos ni siquiera son nuestros hermanos, obviamente, y aunque nosotros tenemos que ser ejemplo, nosotros somos, ¿verdad?, personas imperfectas, pero Cristo es perfecto. Nosotros somos infieles, pero Él siempre es fiel. Nosotros fallamos, pero Él siempre permanece fiel. Entonces, por eso que el fundamento es Cristo. El primer secreto de la iglesia triunfante fue que fue edificada sobre esa roca, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo, brother, busca en Mateo capítulo 16, verso 18, donde lo dice específicamente. Dice que esa iglesia fue edificada sobre la roca y que las puertas del Hades no prevalecieron en contra de ella, ¿verdad? Las puertas tipifican el poder y la autoridad de ese imperio de la muerte, obviamente el imperio de Satanás. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, el efecto de que las puertas del Hades, que significa el poder, el dominio, la autoridad del imperio de la muerte, ¿verdad? ¿Y quién es ese imperio de la muerte? Satanás, que el Señor lo reprenda. Recuérdese que la muerte no solamente se manifiesta en el estado físico, sino que en el estado espiritual. Y prácticamente el mundo entero que no tenga a Jesucristo como Salvador está muerto en sus delitos y pecados. Y como está muerto, pues el Señor, el Dios de ellos, es el Dios de este siglo. Y no es que Satanás sea un Dios, pero así se describe figurativamente en las Escrituras, ¿verdad? Que el Dios de este siglo es su Dios. ¿Sobre qué piedra y qué roca edificó la iglesia? Cuando los hombres de Dios querían algo expresamente de firmeza y seguridad, se referían al mismo Señor como una roca firme. La iglesia se edificó sobre esta roca firme, esta roca segura que es el Señor, ¿verdad? Y si nos podemos acordar de la parábola de aquel que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es aquel que edificó su casa sobre la roca? Aquel que hizo lo que se le enseñó, ¿verdad? Entonces, no solamente el hecho de tener a Cristo como un eslogan, no, Cristo es el centro, sino que edificar sobre Cristo significa que no solamente que nuestro fundamento obviamente es Cristo, pero que esa roca se vuelve una roca sólida cuando nosotros volvemos el evangelio una fe práctica.
No es conocer lo que la Biblia dice, es vivir lo que la Biblia dice. Y obviamente para vivir lo que la Biblia dice hay que leerla. Pero hay gente que simplemente la leen, pero no la viven. Cuando ese fundamento se vuelve una roca es cuando nosotros la vivimos, practicamos, ponemos por obra lo que está en la Escritura. Los principios bíblicos se ponen por obra. Esas son las buenas obras que Dios ha preparado en Cristo Jesús para que nosotros caminemos sobre ellas. Y si nosotros caminamos sobre esas buenas obras y sobre ese fundamento de la Escritura, pues vamos a tener un fundamento seguro. Amén. Recuérdase, nosotros no estamos edificados sobre, aunque somos de este mundo, estamos en este mundo, no somos de este mundo. Pero aunque vivamos en este mundo, nosotros realmente no dependemos de las circunstancias de este mundo, sino que dependemos de Dios. El mundo puede cambiar, las leyes pueden cambiar, los gobiernos van y vienen, la economía sube, la economía baja, llegan pandemias, llegan diferentes situaciones, pero nuestra seguridad debe estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto si no es Cristo Jesús. Por eso que nosotros comenzamos a edificar nuestra fe teniendo como base principal y piedra que desecharon los edificadores, como piedra angular, como piedra, ¿verdad? Como esa cabeza del ángulo, a Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay mucha gente hoy en día que quieren edificar sobre diferentes fundamentos. Aleluya. Y esos fundamentos son vanos. Amén. Aunque son a veces hasta bíblicos, pero si no se pone, como yo siempre le enseño a la iglesia, todo tiene un orden. Amén. La Biblia dice que nos vamos edificando, ¿verdad? Precepto sobre precepto, mandamiento sobre mandamiento, renglón sobre renglón y mandamiento sobre mandamiento. Significa que para yo echar el resto del fundamento, primero tengo que tener el fundamento de Jesucristo. Yo venía pensando en estos días tantas cosas que han pasado en la iglesia. Yo me recuerdo un tiempo atrás donde la gente tratan de trasvirar los fundamentos, ¿verdad? Y yo creo en los dones del Espíritu, son bíblicos. Pero había una fiebre del don de ciencia y eso es fulano de tal con el don de ciencia. Fulano de tal y el don de ciencia. Fulano de tal. Y usted dice, ¿y dónde están los videos hoy porque usted se fija, todo que no tenga a Cristo como fundamento pasa. Pero sin embargo, esa fiebre pasó y nosotros seguimos hablando de Cristo, ¿sí o no, hermano? Porque ese fundamento es eterno, ese fundamento no cambia. Las modas, las tendencias, las fiebres vienen y van, pero Cristo siempre tiene que permanecer ahí como centro. Alabado sea el nombre de Cristo. Es muy preocupante también lo que pasa con la iglesia, porque hoy en día los fundamentos se cambian, ¿verdad? Y se distorsiona el evangelio. Yo siempre digo, hermano, el orden de la santificación, y siempre toco la santificación, porque ya usted sabe lo que es el libertinaje, ¿verdad que sí? Si usted no sabe lo que es el libertinaje, solamente un ciego no conoce lo que es un libertinaje. Pero a mí prácticamente como pastor no me preocupa tanto el libertinaje, porque el libertinaje se conoce, es obvio. A mí me preocupa una condición de la iglesia que no se ve, ¿verdad? Y es ese tipo de evangelio sectario, ¿verdad? Porque, bueno, yo casi tengo solamente de canal de aire de televisión, lo que tengo son 2 canales y ni los veo. Pero antes los domingos salía los cultos de Mita y Aarón. ¿Cuántos han visto eso? Han pasado y vestidos de blanco todo el mundo y alabado. Y de repente usted escucha el mensaje, ¿sí o no? Y puede ser que te suelten parte de textos bíblicos. Pero ¿cómo usted reconoce una secta? Una secta se reconoce porque ellos constantemente tienen que estar repitiéndole, ¿verdad?, su base y su fundamento. Bueno, el fundamento de los mitas es que Mita está en Aarón y que Mita, que es el Espíritu Santo, está en Aarón, es el Espíritu Santo, y ahora se murió y ahora no sé qué, ahora no sé, se quedaron sin Espíritu Santo porque Aarón se murió. Fue con los panchos. Por ejemplo, la secta de los Jesús solo. Ellos siempre tienen que estar repitiendo Jesús solo, Jesús solo. Ese no es el fundamento. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora?
Y cada secta tiene que estar repitiendo ¿qué? Su fundamento, que prácticamente no es Jesucristo. Muchas veces se distorsiona la santidad porque muchas veces predicamos la santidad para ser salvo, ¿verdad? Pero el orden bíblico es el siguiente: usted es santo porque usted es salvo, no es santo para ser salvo. Usted es salvo y la salvación produce santidad. Hello, hermano. Hay ciertos, ahí la Biblia enseña indicio de salvación y la Biblia habla de indicio de perdición. ¿Qué es un indicio de perdición? Una persona que no se siente redarguida para arrepentirse de su pecado o de su continua práctica. Es una persona que tiene un indicio de perdición. Indicio de salvación es aquella persona que viene a Cristo y que Cristo, a través de su palabra, obrando a través del Espíritu Santo, pone el sentir de la santidad en él. ¿Y qué santidad? Separación y consagración para el uso exclusivo de Dios. O sea, el creyente que no tenga el deseo de santificarse es porque no es salvo. Tan fácil como eso. Porque la salvación, la santidad es producto de esa salvación cuando estamos en Cristo. Dios pone el querer como el hacer, así es por su buena voluntad. Ahora, pero si yo quito a Cristo de la ecuación y su motivación de la salvación o la motivación de la santificación tiene que estar en Cristo. Si yo te quito a Cristo del panorama y solamente te enseño santificación sin Cristo, se vuelve un disfraz. Se vuelve simplemente algo que usted hace porque yo se lo dije. Una lista que usted tiene, la hace y usted cree que haciendo eso está alcanzando la salvación, cuando la salvación se adquiere a través de Cristo y a través de su gracia. 1, 2, 3, probando. ¿Cuántos me entienden? Esto es fácil. Nosotros, yo meditaba en estos días, nosotros predicamos, enseñamos y la Biblia dice que la Biblia nos dice que seamos ejemplos. Y de alguna manera pues tengo que decir que intentamos ser ejemplos, ¿verdad? Porque hay que ser sincero. Y la gloria es del Señor siempre. Tratamos de ser ejemplos. Tratamos de modelar lo que predicamos. Y se supone que la predicación, la enseñanza y el ejemplo también te induzca a usted vivir lo que se predica en este lugar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ahora, hay gente que quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo. Porque si yo obligo a la gente, ¿ve? Si obligamos a la gente y de alguna manera la influenciamos para que esté o se sientan parte de un grupo porque tienen ciertas X o Y prácticas, de cierta manera el evangelio se va distorsionando. ¿Por qué? Porque en 2 de Corintios capítulo 7 verso 1 dice la Biblia que crezcamos, que nos perfeccionemos en la santidad, en el temor a Dios. La Biblia no dice perfecciónate en la santidad mirando al hermano. Es en el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es esa sabiduría? Aquí lo hemos discutido varias veces, que es el conocimiento práctico. El temor de Dios crece cuando conocemos a Dios. Israel, cuando Jehová se manifestó en el monte, la gente tenía miedo y estaban orando a Moisés, que Moisés, por favor, dile a Jehová que pare. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ese fuego que se manifestaba, que ellos sabían que el que cruzaba la línea tenía que ser muerto, ya sea ser humano, animal, porque eso era el conocimiento de Dios, produce temor. ¿Usted me está entendiendo? Si no conocemos a Dios, no tenemos temor de Dios. Israel tuvo temor de Dios porque Dios le enseñó bien clarito cuál era su naturaleza. Él era un Dios santo, fuego consumidor. Quería que se le obedeciera. Dios bendecía al pueblo también.
Y Dios bendijo al pueblo a través de milagros, sustentando al pueblo de Israel en el desierto con portentos, milagros y maravillas, ¿verdad? Pero ese punto es importante aclararlo, porque yo escucho a la gente predicando y me preocupa porque le estamos diciendo: ponte aquello, quítate esto, ponte aquello, quítate aquello. Pero ¿quién realmente está poniendo ese sentir? Usted lo está haciendo porque yo se lo estoy diciendo. Usted lo está haciendo porque quiere estar como parte del corillo y del combo. A su nombre sea la gloria. O usted lo está haciendo porque es un sentir del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Nadie, si yo trato de imitar, que obviamente no lo voy a poder hacer. El único poder transformador lo tiene Dios y el Espíritu Santo. Y cuando Dios cambia de verdad. Y cuando Dios transforma, es un cambio no parcial, sino total. En espíritu, alma y cuerpo. Todos alaban a Dios en esta hora. Su nombre es la gloria. Eso es muy importante. Aleluya. Punto número 2. La iglesia, 5 puntos, ¿verdad? Yo estoy por el número 2. El otro secreto de la iglesia victoriosa es la oración. Iglesia que no ora es una iglesia que no tiene victoria. Tanto individualmente como usted como iglesia y nosotros colectivamente, que hay que hablar en dos sentidos, pero realmente la palabra iglesia significa congregación. No existe iglesia de llanero solitario. La iglesia es una congregación donde se reúnen gente para ser mutuamente edificados, consolados, ministrados, pastoreados, apacentados. Entonces, el segundo secreto de triunfo de la iglesia a lo largo de los siglos es la oración. Hechos capítulo 12, versos 5 al 11. Aleluya. La oración es uno de los principales recursos que Dios ha puesto a la disposición de la iglesia en la tierra. La iglesia moviliza al cielo entero a nuestro favor. Búscame, Rodri, Hechos 12, 5 al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Colosenses 4:2. Perseveraban en oración, en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra de Dios, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Aleluya. Si vamos a hablar de la oración, nos amanecemos. Esa palabrita en Hechos capítulo 12, verso 11, donde la Biblia dice que hacía la iglesia oración sin cesar. Esa palabrita sin cesar en el contexto del griego significa cuando usted estrecha un músculo o un tendón para alcanzar algo. No solamente esa expresión bíblica habla de la constancia. Hacía oración sin qué. Hacía oración qué. Sin cesar.
Y el contexto griego habla que es algo que es un músculo, un tendón que se extiende. O sea, ¿qué estaba haciendo? Es cuando usted nunca se le ha caído la llave. Es un sitio que mi hermano te dice, Señor, reprenda el diablo. Eso fue el diablo que me lo empujó para ahí. Usted tiene que arrastrarse, usted tiene algo debajo de la cama, tiene que acostarse y meterse hasta abajo de la cama y extender el brazo, a cabeza hasta se lastima. ¿Por qué? Porque usted lo quiere alcanzar, ¿sí o no? Pues ese es el pensamiento de esa oración sin cesar. Que era una oración insistente, que no se desanimó por la muerte de, creo que el primero que mataron ahí fue Jacobo. Aleluya. Hechos 12. Buscar el primer subtítulo del capítulo 12 con lo que encabeza. Dice, sí, Jacobo murieron. La oración no se desanimaron porque mataron a Jacobo, pero a Pedro no lo mataron. Herodes mató a Herodes. Herodes mató a Jacobo. Discúlpeme. Y al otro día iba a matar a Pedro. ¿Y tú sabes lo que hizo Herodes? Herodes le puso cuatro grupos de 4 guardias a cada uno. ¿Sabes por qué? Porque ya Pedro había sido librado de la cárcel en otras ocasiones y Herodes se quería asegurar que Pedro no se escapara. Pero cuando hay oración, ni el diablo, ni el demonio, ni el infierno, ni los gobiernos, porque Herodes representa ese gobierno maligno, pudo hacer su voluntad, sino que la oración, hermano, con insistencia hace y produce fruto en el nombre de Jesús. No, pastor, que yo llevo orando y no veo. Pues claro, ¿qué tú crees? Que tú vas a orar al mediodía y te van a abrir las ventanas de los cielos, vas a ver los 24 ancianos volando por todos lados, los querubines, los serafines. Usted tiene que insistencia con fe. Pablo decía en Colosenses capítulo 4 verso 2 que oraran, ¿verdad?, con acción de gracia, pero también que oraran por él. ¿Por qué? Fíjense bien lo que pedía la oración de Pablo. No solamente Pablo está pidiendo oración ahí, sino que en Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante, cuando habló de la guerra espiritual, al final y la conclusión de ese capítulo está diciendo, oren para que también a mí me sea dada palabra para dar a conocer este evangelio. ¿Ve? La oración del apóstol Pablo, aunque estaba preso, él decía, vamos a orar para que este evangelio siga corriendo. La oración no solamente es para oración, para que Dios sane, para que Dios liberte, para que Dios conteste nuestras peticiones. Debe haber una oración insistente a favor de la obra. Señor, bendice la obra. Señor, bendice la finanza de la obra. Señor, bendice los líderes de la iglesia. Señor, bendice yo necesito oración, ore por mí. Señor, bendice el pastor, bendice la familia pastoral, bendice los músicos, añade los que han de ser salvos, rompe la cadena, toda la trama del diablo, orando por la iglesia, orando los unos por los otros. Señor, mira mi hermano que está enfermo, mira mi hermano que está retenido, el que está desanimado, el que está desalentado. La oración funciona, tiene poder, es el alma más poderosa que Dios le dio a la iglesia. ¿Sí o no, hermano? Fue el alma que usó Jesús. Jesús en todo su ministerio se ve orando. Jesús oraba, se iba solo, aparte, a orar, a clamar. Antes del Calvario, primero visitó el Getsemaní, con intensidad. El sudor como gotas de sangre representaba literalmente la intensidad con que Cristo estaba clamando. ¿Cómo queremos victoria si no hay intensidad en nuestra oración? Hay diferentes clases de oración. Oración, pero habla de oración de acción de gracia. Cuando usted le da gracias a Dios sin haber recibido. La Biblia habla de peticiones cuando le pedimos. La Biblia habla de oración cuando nos ponemos en la brecha de intercesión. La Biblia habla de clamores. Cuando usted levanta su voz en cuello en alto. Que no porque grite lo van a escuchar, sino que Dios conoce que es un acto de desesperación. Y en muchas ocasiones es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Porque imagínense, a veces estamos pasando tantas pruebas que el enemigo quiere silenciar nuestra voz. Que el enemigo quiere callar nuestra voz. Cállate, no te van a escuchar. Cállate, va que tú oras. Si no, no vas a recibir la oposición. Mira para allá, cómo tú estás clamando si no vas a orar. Mentira, porque a Dios va a hacer lo imposible. Dios hace lo imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso?
La iglesia victoriosa, la iglesia primitiva, Cristo oraba. La iglesia primitiva comienza en oración. Se unían al templo a orar, a clamar. ¿Por qué la iglesia está como está hoy en día? Porque los cultos hoy en día menos importantes son culto de oración. Yo venía por ahí al número 2 y decía noche de alabanza. Ya no se predica. Ahora es noche de alabanza. Y cantan 15 horas. Y leen medio versículo. Y se convierten en que la gente. ¿Sobre qué? Porque hoy en día lamentablemente el fundamento de esta generación es 3 estrofas y un coro. Hoy en día la adoración adoctrina a la gente. Hoy en día hasta la adoración se convierte en un fundamento. La adoración es importante. Abre los cielos. Crea un lugar para que la presencia more. Pero ahí no se acaba el culto. Tiene que haber palabra de Dios porque tenemos que escuchar la voz de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué la iglesia hoy está raquítica? ¿Por qué la iglesia de hoy utiliza armamentos carnales para atraer al mundo que cada día más se parece al mundo? Aleluya. Que Dios nos ayude, ¿verdad que sí? Ese espíritu, hermano, que las iglesias cada día más se parecen al mundo. Hoy las iglesias ni la pintan, hoy las iglesias no parecen iglesias, parecen teatro. Las pintan de negro por dentro, porque como la visión es teatro, como la visión es eso, iglesias pintadas de negro por dentro. Yo el negro no quiero pintar una. Aleluya. Y luces y humos y cosas. Aleluya, sin mensaje bíblico, emocional. Y últimamente ese espíritu liberal, hermano, está poniendo como medio jaro los varones. Parecen hasta medio, los pone afeminados, hermano. Usted lo ve hablando con esa finura, dice, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? La Biblia dice, portaos varonilmente, la Biblia dice. A su nombre. Y esto es una malicia que se ha metido bien profundamente y que Dios nos ayude a perseverar en lo que hemos aprendido. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Efesios 6, 18, lo que le estaba diciendo. Al aconsejar a la iglesia revestirse de toda armadura de Dios para triunfar sobre los principados, potestades, Pablo concluye: orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y suplicando por todos los santos. No solamente oramos por la iglesia local, oramos por los misioneros, por la iglesia perseguida. Hermano, usted se fija esto, hermano, eso está en Efesios capítulo 6, verso 18. Toda oración, todo tiempo, toda súplica en el Espíritu. Oh, hermano, cuán importante es la oración en el Espíritu. Cuán importante es que el Espíritu Santo nos guíe en esa oración, porque el Espíritu Santo sabe lo que tú tienes necesidad y sabe lo que te va a dirigir para pedir. Aleluya. Y por eso es que es tan importante también el bautismo del Espíritu Santo. No necesariamente la oración en el Espíritu es oración en lengua, aunque también cae dentro de la categoría de oración en el Espíritu. Pero oración en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo te guía a orar específicamente por lo que Él quiere que tú ores. Él toma dominio de tus pensamientos. Usted lo siente, hermano, cuando usted está orando. Usted está orando ahí, comienza a alabar a Dios. Usted siente como la atmósfera cambia, como la concentración cambia, ¿verdad? Usted se enfoca en lo de Dios y Dios comienza a poner palabras en su mente. Dios comienza a poner lo que usted tiene que orar. Esa es la oración en el Espíritu. También la oración en el Espíritu, cuando usted gime en el Espíritu. La Biblia dice que el mismo Espíritu gime dentro de nosotros porque Él intercede por nosotros. Y también la oración en lengua, porque hablamos misterios con Dios y nos estamos edificando.
Y si hay algo que a nosotros nos enseñaron desde bien en el Evangelio, es la oración en lengua. Aleluya. Me recuerdo que el siervo G. Ávila decía: usted ore. Él decía que él oraba horas en lengua, 1, 2, 3 horas en el espíritu, gimiendo. Y Ávila es una persona, y he hablado con personas que han estado cerca, que de cómo oraba allí Ávila. Y Ávila no oraba, y lo usamos como ejemplo porque es el ejemplo más cercano que tenemos, no que estamos idolatrando a los hombres. Pero si a alguien le resultó, usted dice: bueno, si a él le resultó, pues yo tengo que hacer lo que está haciendo ese hombre, porque entonces si a él le resultó, pues también a mí me va a resultar, porque estamos sirviendo al mismo Dios. Pues ya Ávila testificó una vez que se le dañó el aire acondicionado en el sótano de la nación. ¿Ustedes creen que ese hombre se fue de allí? Ese hombre siguió orando con la misma intensidad, el sudor es terrible. Y en los momentos de enfermedad, cuando oraba, hermano, para que a Dios lo sonaba, dice que cuando la gente los conseguía, llevaba 3 días en ese son orando de rodillas. Parece algo increíble. Dice: pero ¿cómo es posible, Señor? Sencillo. La oración en el Espíritu. Dios toma el control del tiempo. Dios toma el control de tu cuerpo. Él va poniendo la fuerza. Aleluya. Pastor, yo nunca he experimentado eso, porque va a experimentar si cuando comienza a orar ya se acabó la media hora de oración. Porque hay que buscar en el secreto, ¿ves? Y comenzar a clamar y comenzar a meternos en las profundidades. Y cuando usted se levanta de esa oración, usted siente paz, usted siente gozo, usted siente la paz de que Dios está obrando, usted siente esa paz de que esa oración llegó al cielo, porque esa paz es una confirmación que el Señor ha recibido su oración. Usted no se puede levantar de la misma manera cuando usted clama al cielo, cuando las rodillas tocan el suelo y usted se para. Usted no se puede levantar con la misma carga, porque si usted se levanta con la misma carga, significa que usted no permitió al Señor, ni tuvo el tiempo necesario para que esa oración, con toda súplica, con todo ruego, funcionara. Alabado sea Dios. Pastor, es que yo oro y no funciona nada. Muchachos, sí que esa oración parece que tú estás rezando el Padre Nuestro. Aleluya. Como dice la Biblia: amarás a Jehová con todo ¿qué? Tu ser, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. La espiritualidad es lo que le da pasión, lo que le da intensidad, lo que le da fervor al evangelio. Un evangelio sin espiritualidad no tiene fervor. Se hacen las cosas por hacerse. Se ora por rutina, se alaba por rutina, se viene a la iglesia por rutina, se lee la Biblia por rutina, porque no hay fervor. ¿Cómo nace el fervor? El primer punto, tenemos que volver, cuando Cristo es el centro. Cristo es el centro. Entiendo lo que Cristo hizo por mí. Entiendo el mensaje del Calvario. Entiendo su amor, entiendo su misericordia, entiendo su gracia. Aleluya. Segundo punto es ¿qué? La oración. Por eso que tenemos que orar, ¿sí o no? Hay que orar, aunque no sienta. Usted comienza a orar sin sentir, Dios le pone el sentir. ¿Sí, hermano? Tercer punto, la iglesia que camina la palabra. Primero punto es Cristo. Segundo, fundamento es Cristo. Segundo punto, la oración. Tercer punto, la iglesia camina la palabra. El tercer triunfo de la iglesia es la palabra de Dios. Esta es el alma más poderosa que la iglesia tiene en sus manos, en su mente, en su corazón. La iglesia primitiva siempre triunfó por medio de las palabras. Aleluyas. Santos. Hechos 19:20. La iglesia triunfante vence al maligno por la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a buscar ese texto de la Biblia. Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía la palabra. ¿Por qué crecía y prevalecía? Porque a medida que tú vas caminando en la palabra, tú vas diciendo: la palabra funciona. Esta palabra es verdad. Las promesas de Cristo son reales. Lo que dice aquí es verdad.
Y esa palabra va prevaleciendo en nosotros porque sabe que esa palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire, la palabra, la iglesia tiene que caminar en la palabra. ¿Qué ha pasado en la iglesia de hoy? La iglesia de hoy no camina en la palabra. Yo creo en los dones del Espíritu, creo que Dios habla por medio de profecía, creo que Dios revela, creo que Dios habla, pero eso no dirige la iglesia. La dirige la palabra. Y claro que Dios puede traer cierta palabra, cierta confirmación de dirección a la iglesia para comprar, para hacer algo importante para la iglesia. Pero cuando nos referimos a que la palabra es la que guía la iglesia, es que nosotros debemos hacer lo que la Biblia dice que hagamos. Nosotros no podemos quitarle a la Biblia, ni tampoco le podemos añadir a la palabra del Señor. Por un lado se le quita. Y la Biblia parece que no está completa, porque solamente es Biblia de promesa. Y por otro lado, tenemos un evangelio que parece que tener en vez de 66 libros, tiene como 800,000 millones de libros. Porque le ponen unas exigencias a la gente que ni la Biblia lo dice. Se oye, hermano. Comienzan a demandar cosas que no están en la Biblia. ¿Verdad? El café es del diablo. Los tenis Puma son del diablo. Los tenis Jordan son del diablo. Aleluya. Y el que no quiera comprarse no se lo compra. Pero eso no significa que porque usted use algo que sea del mundo, ¿verdad? Porque todo lo que usted tiene puesto es del mundo. Esta camisa que tiene el Señor de la iglesia, no es de la iglesia porque atrás tiene una marca. Y yo que sepa, no la hicieron en el cielo. La hizo un hombre. Y es del mundo. Y quizás ese hombre, ese dueño de esa empresa, no le sirva a Dios. Y quizás el dinero que yo le estoy comprando la camisa va y se lo mete en droga. Pero yo no lo sé. Porque el evangelio no se basa en teoría ni especulaciones, ni en argumentos del raciocinio, porque yo lo que hice ahora fue un raciocinio. ¿Ves? ¿Sí o no, hermano? La gente dice, no, que si aquello, que si lo otro, que si el café es del diablo, porque usted bebe café y no puede ayunar. Pues usted tiene un problema personal con Dios. Pero no significa que en sí el pecado es el café, el pecado es su corazón. 1, 2, 3 probando. Es increíble porque la gente, yo una vez escribí eso, alguien me dijo, no, pastor, es que la gente está enviciada. Pues el problema no lo tiene el café, el problema no tiene que se lo bebe el que tiene el vicio con el café. Y dicho sea de paso, yo no bebo café, gracias a Dios. En casa ni cafetera y compraron una porque los nenes aprendieron a beber café. ¿Y quién fue que le enseñó a Becky? La suegra. La suegra le enseñó a beber café sin mi permiso. Son bromas. Y a ellos les gusta su cafecito. Aleluya. Pero no significa que la esencia del pecado esté en eso. Está como usted lo utiliza. Y como no hay una base ni fundamento sólido en las escrituras, usted no puede catalogalizar como eso, como un pecado. Porque el pecado es errar al blanco. Pecado es transgresión. Toda práctica que me hace transgredir la ley moral de Dios, pasar la línea de lo prohibido, se convierte en pecado. Entonces distorsionamos el concepto del pecado, distorsionamos muchos conceptos, entonces condenamos algo por el relativismo. Por eso que el fundamento de la iglesia tiene que ser la Biblia, ni más ni menos. Y si usted se fija, me está dando ganas de predicar. Si usted se fija, las prácticas de esas conductas que le añaden, esas personas todos los años le añaden algo nuevo. Todos los años le añaden algo nuevo. Este año fue el pecado del café. Pues el año que viene el pecado va a ser la Coca-Cola. Y le seguimos añadiendo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que se destruyen con el uso.
Usted al principio cuando la practica se siente santo, pero luego según la va practicando pierde el sentido. Por eso que tiene que tener otra regla más para volver a sentirte salvo. ¿Por qué? Porque el sentimiento o el fundamento de tu salvación no está en lo que Cristo hizo, sino que está en lo que tú puedes hacer. Eso no es evangelio. Hello. Y no significa que no tenga que obedecer, pero yo obedezco lo que Cristo me dijo que yo tengo que obedecer. A mí no vengan con cuentos chinos. Yo obedezco lo que la Biblia dice que yo obedezca. Y claro, hay tratos personales con cada persona y cada individuo que ellos sabrán los que son, ¿verdad? Pero si hay un trato especial contigo, no significa que es un trato para toda la iglesia. Porque quizá lo que en ti produzca orgullo, en mí no produzca orgullo. ¿Sí? Aleluya. En estos días yo meditaba, ¿verdad? Hay gente que viene del mundo y pueden testificar de los pecados del mundo, ¿verdad? Pero yo te puedo testificar de los pecados dentro de la iglesia, porque yo he sido cristiano toda la vida. Su nombre sea la gloria. ¿Sí? A su nombre sea la gloria. Está lloviendo, alabado si pueden esta hora. Por eso que el fundamento tiene que ser las escrituras. Amén, hermano. Hay mucho invento. Escuche bien, finalizando. Eso se llama un evangelio inventado. Todo evangelio que te haga sentirte incompleto mientras usted está en Cristo no es evangelio. Por el otro lado, un evangelio que te haga sentirte bien sabiendo que estás mal no es evangelio. ¿Cuántos se fijan de los dos extremos? Sí, hermano. Yo no creo en la salvación de proceso. Usted si se convierte hoy y se murió hoy, se lo lleva a Cristo para el cielo. Si se convirtió hoy y Dios le permite 1000 años de vida, todos los días, durante 1000 años, tiene que negarte a ti mismo. Todos los días, tomar la cruz y seguir a Cristo diario. No es que mañana tú no eres salvo, es que mañana tienes que volver a crucificar la carne, negarte a ti mismo con sus pasiones y deseos. Esto es un punto que hay que aclararlo constantemente, porque hay gente que dice, no, es que Dios me reveló que yo estaba haciendo esto. Entonces, Dios te reveló que tú estabas haciendo algo malo, tú estando perseverando 20 años en el evangelio, y a los 20 años Dios te dijo que tú no eras salvo. ¿Qué clase de evangelio es ese? La Biblia dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Y quién es esa verdad? Cristo. El Galadeno, le echaron los demonios uno por uno, le echaron la legión toda de un cantazo afuera. ¿Cuántos me están entendiendo? 1, 2, 3, probando. Eso por si acaso, yo un día le vengo por aquí con un cuento que Dios me dijo que el reloj es malo. Todo el mundo quiere dice los relojes aquí, que no quiero a nadie con reloj. Pues entonces yo llevaba sirviéndole a Dios toda mi vida con un reloj, y de repente Dios me dijo, quítate el reloj que te va a llevar el diablo. Pues entonces Dios no me amaba porque me esperó entonces 40 años para decírmelo, y si me moría antes. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Cuando usted viene a Cristo, si usted permanece en Cristo, verdaderamente usted es discípulo de Cristo. Si permaneces en Cristo, Cristo dijo, y yo en ti, y mis palabras permanecen en ti, y yo en ti, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Yo tengo que permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, ¿qué es permanecer en Cristo? Lo que le expliqué. Nígate mismo, todos los días, negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y estando en Cristo, produce un sentimiento o un sentir de seguridad de salvación. No salvo siempre salvo, sino que usted puede testificar humildemente
Porque usted conoce su vida en Cristo, usted conoce la misericordia de Dios, usted puede testificar, yo soy salvo. Si en usted hay inseguridad de decir, yo soy salvo, puede ser que no esté en Cristo, que estés en la iglesia, pero estar en Cristo son otros 20 pesos. Estar en Cristo es vivir su palabra como está escrito. Estar en Cristo es practicar la palabra. No, pastor, que yo fallo. Pues todos fallamos. Levante la mano el que no ha fallado. Aquí fallamos. No se atreve a levantar la mano nadie aquí. Porque todos hemos fallado. El escritor dice, todos los hemos descarriado como ovejas. Pero usted no premeditó, usted no planificó, usted falló como ser humano, como imperfecto, que estamos en la rueda del alfarero, siendo formados por Dios, trabajados por Dios, corregidos por Dios, todos los días redargullidos por el Espíritu Santo, y Dios sigue trabajando con nosotros. Porque a mí todos los días Dios me redarguye, todos los días Dios me inquieta, ora, lee, busca, medita, no haga esto, no haga lo otro. Hay que estar el Espíritu Santo obrando activamente en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que una iglesia victoriosa es una iglesia que vive la palabra. ¿Por qué? Porque no es lo que yo pueda decir, es lo que la Biblia dice. Cuando aquí se predica Biblia, la Biblia hace el efecto, porque las palabras son espíritu, son vida. Esa palabra produce vida en el ser humano, se oye. Y esa palabra va derribando la fortaleza de las mentes. Su nombre es a la gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia triunfante recibe el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La iglesia triunfante se equipa en la palabra de verdad, en el poder del Espíritu Santo, por las armas de la justicia, ofensiva como defensiva. Punto número 4. La iglesia camina en el poder del Espíritu Santo. El cuarto secreto del triunfo de la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia no había enfrentado y vencido la fuerza del imperio romano, que usó todas las armas posibles para destruir el cristianismo. La iglesia habitada por el Espíritu Santo es tan indestructible como el trono de Dios. Alabado sea Dios. Jesús promete en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermano? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. La iglesia hoy más que nunca tenemos que ser revestidas de ese poder que viene de arriba. Esa capacidad que no es tuya, esa capacidad viene de Dios. Y vamos diciendo, pídale a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. En estos días me hicieron una pregunta, un estudiante, porque damos clase de instituto, o unos cursos. Y él estaba alegando que él estaba diciendo a su pastor, porque la doctrina habla y la enseñanza bíblica habla que el bautismo del Espíritu Santo viene acompañado con la señal de hablar en nuevas lenguas. Pero él buscó un texto bíblico que dice que no todos profetizan, que no todos hablan lengua. Entonces estaba diciendo que no necesariamente el bautismo del Espíritu Santo viene con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Pero Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, dice, estas señales seguirán a los que creen. Habla de echar fuera demonios. Habla de que pondremos la mano sobre los enfermos y los enfermos ¿qué? Sanarán. Habla de que si comeremos cosas mortíferas no nos hará daño y hablaremos nuevas. Ahora, fíjese bien, todos los que estamos aquí, si usted es un creyente de Jesús, como dice la Biblia, usted puede poner la mano sobre los enfermos y Dios lo va a usar a usted para sanidad.
No es un don, es una señal del creyente. Aplica también a las lenguas. Las lenguas del bautismo del Espíritu Santo es una señal. Por eso Pablo dice, ¿hablarán todas lenguas? No, porque está hablando del don. Pero sí la lengua como señal se manifiesta en el bautismo del Espíritu Santo. Porque una cosa es una señal y otra cosa es un don. A su nombre sea la gloria. Se oye, hermanito. Entonces, sí, la Biblia enseña que el bautismo del Espíritu Santo va acompañado de la señal de hablar lenguas como una señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que, Jesús promete, léeme Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué dice ahí que es eso? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es una promesa. Le pregunto, iglesia, ¿Dios miente? ¿Habrá algo que Dios promete no cumpla? Negativo. Todo lo que Él promete, lo cumple. Pastores, que yo llevo pidiendo muchos años y que no. El problema entonces no lo tiene Dios. El problema es la consistencia. Cómo usted lo busca, cómo usted lo anhela, cómo usted lo desea, con qué pasión usted lo busca, con qué intensidad usted lo quiere. O simplemente usted lo está buscando como un plan B. Bueno, Señor, si quiere dármelo, pues tú me lo das. Y si no quiere, no, es una promesa. Hay que anhelarlo. La Biblia dice en Lucas 10:19, Jesús declara, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada los dañará. La iglesia victoriosa es una iglesia que camina en el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y último punto, la iglesia triunfante es una iglesia que camina por fe. El quinto secreto del triunfo de la iglesia es la fe. La fe en Dios, lo que lleva a los grandes héroes de la Biblia a triunfar sobre todos sus enemigos y obstáculos. Fue la fe en Dios lo que llevó a muchos mártires a dar su propia vida por Cristo, por amor a Cristo. A su nombre sea la gloria. En Hebreos 11, verso 33 al 34, la palabra afirma, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extraordinarios. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 1 verso 9, pero describe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, por lo cual la consumación de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, todos los héroes de la fe. Hebreos capítulo 12, te enseña a Jesús como el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué es caminar en fe? Es imitar el caminar de Jesús. Tan fácil como eso. Eso es caminar en fe. Porque por fe andamos y no por vista. No es lo que tú veas, no es lo que tú sientas, es lo que la Biblia dice. Es lo que Dios diga. ¿Se oye? Sin fe es imposible agradar a Dios. La iglesia que vence es una iglesia que camina por fe. A Abraham le prometieron hijos. Le prometieron hijos y una descendencia como las estrellas
del cielo y como la arena del mar. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando lo llamaron? 75. Sara era estéril. Dios lo sabía. Claro, porque Dios los escoge, porque Dios se quiere glorificar. Sara se cansó y le dijo: acércate a Agar. Abraham se acercó. Tuvieron un Ismael, no un Isaac, que es el hijo de la promesa. Isaac representa cuando queremos ayudar a Dios, cuando la fe mengua, cuando perdemos la fe, queremos ayudar a Dios. Yo viendo, hermanos, aquí no nos vamos. Aleluya. Santo. Hay a veces que queremos ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en la circunstancia del momento. Mire, hermano, ¿cuántas veces usted ha leído que Israel se rebela contra Jehová en el desierto? Y usted dice: válgame, mira para allá esa gente. Si nosotros hacemos lo mismo, cuando viene el momento de prueba nos quejamos en contra de Dios. Queremos ayudar a Dios. Señor, ¿para qué nos traíste este desierto? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Y cuántas veces no queremos ayudar a Dios? ¿Por qué? Porque perdemos el enfoque, que lo imposible le toca a Dios. Dios quiere glorificarse a través de lo imposible, pero no queremos obedecer a Dios. Queremos ayudar a Dios. Amén, hermano. Queremos ayudar a Dios. Queremos ayudar a Dios. Y si ayudamos a Dios, como decimos nosotros en esa expresión pueblerina, metemos la pata. Y no una, las 4. ¿Por qué consecuencia que acarreamos por de nuestra desobediencia? Israel tiene un terrible conflicto hasta el día de hoy por causa de la mala decisión de Abraham. De Abraham y Sara querer ayudar a Dios. Por la esterilidad del vientre de Sara se produjo un fruto de la carne. ¿Qué es un fruto de la carne? Cuando yo utilizo el brazo mío en vez de utilizar el brazo de Jehová para que Dios se glorifique. Dígame usted, ¿cómo usted le va a dar gloria a Dios cuando usted sabe que usted intervino para que se ejecute algo? ¿Se oye, hermanito? Ay, se dañó el mensaje. No es lo mismo que te regalen una casa, que usted coge una hipoteca por una casa, entonces la van a directar. Son dos cosas diferentes. Y Dios puede obrar. Pero mi experiencia, cuando yo comencé en el ministerio, tenía para ser policía. Te imagínese yo como policía. Ay, santo. Yo no sé qué hubiese pasado. Ah, pero el policía trabaja turnos rotativos. El policía tiene que ir a San Juan a trabajar. No estoy diciendo que es pecado eso. Estoy diciendo lo que Dios tenía conmigo, que si yo hacía eso, quizás le ponía una traba al propósito de Dios en mi vida. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Hay gente que no, hay gente que sí. En mi caso, yo decidí que no. En mi caso, entendí que era un tropiezo. Bueno, la gente no entiende. ¿Cuántas ofertas no me vinieron en el camino, hermano? Que si yo hubiese accedido a esas ofertas, no hubiese visto la mano de Dios en el camino obrando. Aleluya. En el principio no tenía ni casa, pero a Dios le plació darme una casa por herencia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Quizás si hubiese usado el brazo de la carne, estuviera pagando renta hasta el día de hoy. ¿Cuántos alaban a Dios en esta? Eso fue lo que Dios hizo conmigo. Le testifico lo que Dios hizo conmigo. Ahora aplíquese a su vida. ¿Por qué? Porque yo siempre tenía puesta la mirada en el propósito de Dios.
Yo lo tenía bien claro. Pero hay veces que la gente que está a tu alrededor no entienden eso. Y como no entienden, van a creer y van a malinterpretar otras cosas. ¿Ves? Este lo que no quiere es trabajar, este lo que no quiere es hacer aquello, este lo que no quiere hacer lo otro. Y usted lo que tiene es el propósito de Dios metido en eja y eja. Y usted le está creyendo a Dios a favor de su vida. Y usted le está creyendo a Dios que si usted entrega su vida a favor de todas las cosas, Dios le va a bendecir y la va a proveer. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y así ha sido. Dios no me ha fallado. ¿Se oye? Vienen momentos de necesidad, pero Dios no me ha fallado. Hoy estoy vivo aquí glorificando a Dios. Y he visto cada palabra que Dios ha hablado en cumplimiento porque le ha querido a Dios. La gente quiere que Dios le cumpla las promesas, pero sin obediencia. No. Si no se obedece, no se cumple. Hay mucha gente que dice, no, pero fulano hizo aquello, fulano se fue de aquí, fulano hizo aquello. Porque hay gente que se han ido de aquí de esta iglesia en desobediencia, hasta en disciplina. Y hoy en día son pastores, pero la gente dice, wow, sí. Usted puede ser, mire, astronauta. Pero la pregunta es, ¿estarán en la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que tienes que preguntarte. ¿Estarán en la voluntad de Dios? Porque el objetivo no es ser, porque usted puede lograr ser lo que usted quiera que sea. Déjalo ahí. Recuérdese que Abraham tuvo ¿qué? Un Ismael, un hijo. Todo el mundo dijo, ay, gloria a Dios, mira qué bonito, tiene el hijo. Pero ese no era el hijo de la promesa. Eso era producto del esfuerzo humano, estrategias de la carne. Dios quería glorificarse e iba a utilizar el vientre estéril de Sara, y Abraham, que era de casi 100 años, estaba muriendo. Eso es lo que Dios quería. Ese era el plan perfecto. Aleluya. Y gloria a Dios cuando nosotros podemos morir a nosotros, renunciar a nosotros, para que entonces Dios pueda hacer su voluntad. Póngase de pie, por favor. Gloria al nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios en esta bendita?